Bueno, bienvenidas a quienes están participando hoy, bienvenidos a quienes luego vean este encuentro número 21. Bueno, Daf, gracias. Encuentro número 21 de los encuentros de los martes de esta nueva medicina germánica y hoy la invitación es a investigar lo que, bueno, podemos llamar los conflictos o los programas que se activan desde nuestra percepción, desde lo que en la hoja embrionaria ectodermo. También podemos ir por los impactos que de algún lugar tienen marca o tienen conexión con los relés de la sustancia gris. A la sustancia gris también se le llama corteza cerebral. Es lo que envuelve a la sustancia blanca, con todo y pliegues. Todo lo que entra en los pliegues de ese cerebro nuestro, lo que es exterior, relativamente delgada, es la corteza cerebral o sustancia gris, como digo, envolviendo toda esa sustancia blanca. Entonces vamos a ir a estos conflictos de ectodermo, que comentábamos en el contacto que tuvimos. Bueno, desde algún lugar los últimos, los más evolucionados, pertenecen al sistema nervioso más evolucionado, que es justamente esta sustancia gris. Teníamos en esos conflictos arcaicos de tronco cerebral, conflictos de supervivencia, como siempre decimos, casi todo es por supervivencia, pero bueno, en esos conflictos está marcada la supervivencia y esa característica de pedir ayuda, de obtener ayuda, con mecanismos luego en constelación psíquicos para que se nos facilite el ser ayudados, el que hasta permitamos, no vamos a andar agresivos si necesitamos ayuda. Entonces, en esos conflictos de tronco cerebral o de endodermo, va por ahí. Luego viene cerebelo o mesodermo antiguo y tenemos esos conflictos que podemos generalizar en protección o desprotección, en los cuales el individuo tiene funcionamientos biológicos, programas biológicos y constelaciones cerebrales para protegerse. Tienen sensato sentido en la protección, ya que el individuo se puede percibir o se percibe desprotegido. Luego estuvimos viendo hasta el encuentro pasado dos rondas, bueno, lo que son los impactos en sustancia blanca o conflictos de mesodermo nuevo. Bueno, ya era el adaptarnos, el sentirnos aptos, también, por supuesto, la valorización o desvalorización de esos conflictos, pero principalmente el sentirnos aptos, el buscar la adaptación, el transitar la adaptación para conectar con esa realidad. Y hoy comenzamos con la presentación y programas biológicos con lo que son eh, impactos en esta sustancia gris. ¿Cuál es la característica de todos los conflictos o programas biológicos que vamos a ver? Bueno, va a estar presente una necesidad de contacto. El contacto es la característica indudable de sustancia gris, de corteza cerebral, de ectodermo. El conectar con el otro, el conectar de una forma ultra sofisticada con la realidad a través de una conexión de tomar contacto de nuestros sentidos. Desde mi punto de vista, cuando se activan este tipo de programas, el individuo ya intentó en otros, no quiero decirle niveles, en otras hojas embrionarias. El individuo tuvo ya movimientos desde endodermo y sustancia gris.
eh, lo que es ectodermo, viene a intentarlo una vez más. Lo vamos a intentar desde todas las áreas de nuestro sistema nervioso. Lo vamos a intentar con todas las posibilidades y con todos los programas que podamos activar y tener. ¿Qué vamos a intentar? Bueno, conectar con la realidad, desconflictuar, aceptarla, adaptarnos a ella, de las mil y una formas. Se trata de la realidad y nosotros. La realidad, si buscamos frases, siempre gana. No la vamos a poder torcer, aunque lo intentemos aquí en Ectodermo de muchísimas formas. Pero la realidad es la realidad y va a ganar siempre. Y nuestros programas biológicos o enfermedades, si se le quiere decir, nunca mienten. Vienen directamente de una necesidad nuestra, de, una, de un conflicto nuestro, de una conexión con la realidad que no hemos logrado y desde mi punto de vista de información, de códigos de información que no tenemos. Eso es lo que desde mi punto de vista buscamos a través de esta vida, desde el punto de vista biológico. Está claro, como siempre decimos, encima de lo biológico, muchísimos mapas más para recorrer, pero estamos en el biológico. Vamos a comenzar con el video y vamos a ver después de esta presentación varios programas biológicos: dermatitis, laringitis, conjuntivitis, otitis. Son los sentidos que se inflaman frente a la realidad, desde nuestra percepción. Son los sentidos desde la piel hasta el oído. Son las mucosas delicadas, sensibles. Es la sensibilidad que busca el individuo. Entonces, quien active programas biológicos en ectodermo busca conectar, busca el contacto, lo necesita, ese contacto con la realidad. Ni siquiera es con los otros, es con la realidad y desde la percepción. ¿Cómo les parece que es la forma más directa, natural, de lograr lo que no se logró ya en otras hojas embrionarias? Con sensibilidad. A través de obtener sensibilidad en todos los aspectos que se les ocurra, tenemos una chance. Hay un sentido biológico en esa sensibilidad. Entonces, la piel, la parte de la parte epidérmica, la parte más exterior de la piel de la laringe, la piel de los ojos, cualquier cosa estoy diciendo, pero queda muy gráfico, la piel del oído, todas esas pieles exteriores e interiores, la piel de los bronquios, la piel de determinada zona del estómago, significa las mucosas, significa el contacto. ¿Y qué van a buscar mediante el proceso biológico celular de esos tejidos? Desde mi punto de vista, sensibilidad, sí es el contacto. Desde lo endodérmico, desde lo arcaico, fue reproducción. Desde el ectodermo, desde, desde la última actualización, es sexualidad. Y no es lo mismo, y es lo mismo. ¿Involucra a los órganos reproductivos? Sí, los involucra. Solo que tiene, no es lo mismo las gónadas, o sea, las glándulas reproductoras, que esas mucosas reproductivas de la vagina o de el órgano reproductivo. Entonces, se busca mediante esta sofisticación el contacto y para tener un mejor contacto, ¿qué mejor que sensibilidad? Y para sensibilidad, ¿qué mejor? Más allá del proceso biológico y la necesidad de células nuevas, que determinados microorganismos, como pueden ser los virus, aunque también las bacterias, que nos ayuden en ese proceso de sensibilidad para tener un mejor contacto.
Es una presentación. Vamos al video y luego a los programas. Pero tener claro el sentido de los programas de esta hoja embrionaria puede hacernos ver a todos esos programas con estas características indudablemente. Está claro que decirle piel a las mucosas es una forma un poquito, no sé, pero desde algún lugar es la piel exterior y la piel interior, la piel interior de nuestras fosas nasales, la piel interior. Entonces, vayamos a esa piel interior y su proceso y encontremos el sentido biológico de que se irrite, se inflame a través de estos microorganismos y del funcionamiento celular, porque puede no haber presencia de microorganismos. Comenzamos con el video, ya compartimos pantalla y vamos a ir directamente a estas especificaciones y a estas enfermedades o programas biológicos. Ahí vamos. Investigando conflictos de ectodermo. Impacto en corteza cerebral. Sustancia gris. Son los denominados por la germánica de cuarta etapa embrionaria. La hoja embrionaria es ectodermo. Los impactos son en corteza cerebral. Son los más recientes desde lo evolutivo y más complejos. Imagen de correspondencia entre corteza cerebral y órganos. Aquí lo que podemos ver, yo no creo poder agrandarlo. Bueno, esmalte dental. Bueno, es la parte exterior, no le puedo llamar piel, está clarísimo. Es una tontería, pero burdamente la piel de los dientes. Y cuando empezamos a ver todos estos relés, acuérdense los relés que habían en cerebelo, creo que eran 6, los que tenemos en tronco cerebral, 20 y pico. Y aquí hay estos y desde algún lugar, cuando empezamos con las vueltitas, porque por acá también hay unos cuantos. Entonces, epitelio, mucosa, epitelio. Entonces, y después tenemos centros motrices también, de musculatura bronquial, por ejemplo, y de la laringe, bronquios y laringe. Recuerdan que cuando veíamos en los encuentros pasados, esa aptitud de sustancia blanca estaba conectó con los programas de lo que es la corteza motora de ectodermo, pero conectado con la sustancia blanca de mesodermo nuevo. Entonces, podemos ver esto, ¿sí? Los restos de los arcos branquiales, los conductos excretores. Bueno, pero es el conducto y desde algún lugar, si tiene la posibilidad de agrandarse o cerrarse, tiene que ver con esa piel interior, son mucosas, epitelios, pero son, digamos, células, tejidos que están desde algún lugar relacionados con la sensibilidad. Retina, cuerpo vítreo, epitelio. Entonces, está claro que estamos hablando de la conexión con el exterior a través de nuestros sentidos y desde las pieles, mucosas, epitelios, con extrema sensibilidad para afinar todo eso que aún no hemos logrado y buscar por esta hoja embrionaria, desde este sistema nervioso, con estos programas biológicos y las combinaciones a partir de las constelaciones cerebrales de ectodermo. Se trata de conflictos de territorio y dentro de lo que denominamos territorio, todo lo que sucede en este. Para el macho es él mismo, la hembra, las crías, el lugar que protege y en el que obtiene el alimento. Ya lo vimos varias veces, nunca está de más repetirlo. Territorio es lo cercano y es desde algún lugar en lo que más se conflictúa desde
ectodermo. Y territorio es biológicamente, no es solamente desde los seres humanos, están los animales en este concepto de territorio, es él mismo, él es territorio, y desde la biología, no estamos hablando desde la sociología, desde la biología hablamos de la hembra, las crías, el lugar que protege y en el que obtiene alimento. Cuando uno habla del lugar en el que obtiene alimento, hoy es el trabajo. Hace unos cuantos años era un campo en el cual se podía plantar, criar animales, etcétera, etcétera. Y no lo vas a proteger si es de eso que comes. De ahí obtenés el alimento. Y antes era el territorio de casa para seres humanos y lo es hasta hoy con los animales. Y los animales van a defender el lugar donde se alimentan, sus crías, su pareja y al mismo. Desde lo masculino, esto es territorio desde lo biológico. Para la hembra, Para la hembra es ella misma, las crías y todo donde ella pertenece, con sentido de ella y a lo que pertenece. tenemos ahí entonces lo que podría en principio ser una diferencia. Ahí no aparece el macho. Si la hembra, vamos a retroceder un pelito para que tenerlo por escrito. También ella misma, las crías, toda donde ella pertenece, es ese territorio desde algún lugar mirado desde adentro. Lo que pasa es que no hay que relacionarlo solo con las mujeres y la casa, y no es una mujer encerrada. Es un territorio en el cual ella también se sienta protegida, pueda alimentarse y que ella se sienta parte y que le pertenece, de lo que forma parte. Entonces, si ella tiene a ese macho como protector, el macho es parte de su territorio. Y es así que muy simplemente, desde lo biológico, en las manadas no hay ningún tipo de inconvenientes. No hay conflictos entre lo masculino y lo femenino, entre el macho y la hembra. Ningún tipo de inconveniente. Hay un ordenamiento espectacular, funciona en todos los momentos. Funciona en la etapa reproductiva, funciona en la etapa de crianza de las crías, funciona en épocas de crisis, sequía, falta de alimento, etcétera, etcétera, y funciona. Nosotros, los seres humanos, a partir de la sociabilización, este concepto absolutamente biológico, desde la sociedad, desde lo sociológico, bueno, le estamos metiendo mano y estamos haciendo una experiencia interesante. Ahora, lo que se invita es a tener esto presente desde lo biológico y desde algún lugar poder tenerlo como norte en el caso de algún tipo de desorden. Biológicamente va por acá. Crías y todo donde ella pertenece, con sentido de ella y a lo que pertenece. Correspondencia de relés cerebrales, órganos y conflictos de territorio. Aquí salimos un poco de esos dibujitos que teníamos. Acá ya aparece más una foto de un cerebro. Y en vez de ver relé por relé, como lo vimos en la primera imagen, estamos viendo zonas. ¿Tá? La zona que pertenece a las branquias, a las tiroides, laringe, bronquios, etc. Y a partir de esto, que es un corte, como está mostrando acá abajo, un poquito más horizontal, no está mostrando determinados relés centrales, está mostrando zonas. Esto nos va a venir muy bien porque explicar, compartir, investigar los conflictos, necesidades, programas de ectodermo es complejo. Para los conflictos de endodermo y mesodermo antiguo tuvimos un encuentro y
luego un encuentro para las constelaciones. Para Mesodermo Nuevo tuvimos 2 encuentros para los programas y uno para la constelación. Para conflictos de ectodermo vamos a tener 3 partes, 3 encuentros, solo conflictos. Y luego, no recuerdo cuántas, creo que 3 más, para las constelaciones o más. Entonces, lo que desde algún lugar les planteo es que vamos a irnos ordenando a través de esta área cerebral, corteza cerebral, esta hoja embrionaria, ectodermo, en los relés y en las zonas. Lo que vamos a tener, más allá de que le puedan sacar captura y yo les puedo mandar todas estas imágenes, es comenzar a tener idea de las zonas frontales, las zonas occipitales y las zonas temporales. Porque luego vamos a ir viendo que a través de esas zonas, en esta hoja embrionaria, van a estar muchísimos miedos frontales, por detrás, por delante y por detrás. Si hablamos de contacto, de sensibilidad, de todos nuestros sentidos, van a estar los miedos y las combinaciones. Entonces, tenemos áreas, tenemos relé. Yo entiendo que cada relé es importante, pero es comprender cómo vamos a ir recorriendo este mapa entre los relés que nos dan áreas dentro de una hoja embrionaria, dentro de una zona cerebral, la sustancia gris. Avancemos. Son impactos relacionados con defensa, ataque y parálisis en territorio, con la sofisticación que se llega a esta etapa evolutiva. Siempre fue ataque, huida, hacerse el muerto. Siempre, en todas las hojas embrionarias. Aquí se hace más sofisticado. Entonces, lo que aquella demencia senil en endodermo, ahora va a ir hacia otros programas. Puede ser un Parkinson, puede ser un Alzheimer. Bueno, vamos a ir viendo muchísimos casos de constelaciones cerebrales. Entonces, lo que se intentó de una forma, aquí se va a intentar de otra. ¿Cuál es el intento? ¿Enfermarse? ¿El intento es que nos duela? El intento sigue siendo adaptarnos a la realidad con el sensato sentido biológico de los programas biológicos especiales que nos permitan eso. Ese es el desafío de la germánica, es la invitación y es desde ahí que vamos a ir avanzando. Es como si todos los programas que fueron actuando hasta el momento intentan en esta etapa alcanzar y o superar el conflicto biológico con un mejor funcionamiento. Los agrupamos en conflictos de territorio con los diferentes tonos. El conflicto está determinado por el lugar, impacto o foco de Hammer correspondiente, que lo relaciona con el órgano correspondiente. El conflicto está determinado por el lugar, impacto o foco de Hammer correspondiente que lo relaciona con el órgano. La célula y su sentido biológico. El tejido y su sentido biológico. El órgano y su sentido biológico. Esta no es la excepción. Cuando veamos los órganos afectados dentro de la sustancia gris, dentro de la corteza cerebral, vamos a ver el sentido biológico de que se activen programas biológicos en esos órganos, sobre todo en lo que estuvimos viendo, la mucosa, los epitelios, la sensibilidad de esos órganos. Siempre dijimos que los órganos, en algunos casos, tienen varias hojas embrionarias. No es ninguna casualidad, tiene una absoluta causalidad,
tiene un total sentido biológico que aquí, en ectodermo, en la sustancia gris, se activen mucosas, epitelios, piel, contacto. Es por ahí que el individuo va a buscar esto que de alguna forma nosotros llamamos conflicto desde la nueva medicina, necesidad desde algunos colegas, completarse desde lo que yo los invito, y que es desde algún lugar conectar ahora desde ectodermo con la realidad. Conflictos de contacto, conflictos de comunicación, conflictos sexuales, etc. Sentido biológico, supervivencia desde el protegernos de las relaciones. El órgano nos va a dar el tono de la respuesta biológica, así como la constelación de impactos dentro del corte cerebral. Algunos órganos o tejidos que provienen de ectodermo. Piel, epidermis, capa más externa de la piel. Mucosas, capa epitelial de tejido conjuntivo. Reviste paredes internas de algunos órganos. Nariz, laringe, ojos, oídos y órganos de los sentidos. Bronquios, mucosa bronquial. Páncreas, conductor de insulina, glaucos, somatostatina. Tiroides, conduce las hormonas que produce la glándula tiroides. Vesícula biliar, saco reservorio de bilis entre el estómago e intestino para llevar al duodeno. Conductos biliares, conductos por donde circula la bilis que produce el hígado y llega al duodeno. Vesícula seminal, reservorio de líquido seminal. Vagina, conducto femenino entre la vulva y el útero. Investiguemos respuesta biológica, dermatitis. Antes de entrar ahí, de esta hoja embrionaria, ectodermo, surgen en los órganos estos epitelios, estas mucosas, estos canales secretores, estos conductos, sean más grandes o más chicos, estas pieles, estos recubrimientos de los sentidos y de determinados órganos. Entonces, no se trata de ninguna otra cosa que no sea biología. Se trata de observar, como lo hizo Hammer, de qué tejidos, de qué partes de órganos o órganos proviene el ectodermo. Y cuando se observa a todos esos tejidos, la biología muestra que esa hoja embrionaria, a partir del análisis de esos tejidos, tiene un sentido biológico. Esta es la división que plantea la nueva medicina. La investigación de la vida a través de cómo se desarrolla. Y se desarrolla en hojas embrionarias. Y esta es la más sofisticada, la última en la evolución y tiene características diferentes. Si alguien tiene preguntas, la podemos hacer antes de comenzar con dermatitis. Hay muchísimo más. Lo vamos a ir viendo. Como dije, 3 encuentros solo para programas y otros tantos para constelaciones, todo dentro de la misma hoja embrionaria. Es donde más programas hay, es donde más constelaciones hay. El tema es que captemos qué nos trae ectodermo, qué nos permite la corteza cerebral. Y a partir de ahí, aunque veamos piel o la retina de un ojo, vamos a comenzar a ver todo lo que está
en común, todo lo que tiene en común. Aunque veamos la mucosa de adentro de los bronquios o la mucosa de la vagina, la diferencia la da el órgano, pero las mucosas buscan prácticamente lo mismo. Sensibilidad, contacto. Avancemos. Hablamos de una inflamación de la piel con cambio en su color y textura. Conflicto de contacto. El tono es de protección, separación. El individuo no se siente protegido. Su piel es el límite entre él y los otros. Siente desprotección. Se activan programas biológicos en piel y aparecen las dermatitis, ¿tá? Que desde algún lugar muestran esas inflamaciones o también necrosis, cambios de color, de textura. Hay muchísimas, varios síntomas. Entonces, la piel, desde la epidermis, no estamos hablando aquí de acnés, estamos hablando de la parte más superficial. Tiene o el sentido biológico de la protección y también de separarnos del exterior. Nos separa y nos protege. Es sensato, es a puro sentido común, la observación de que si un ser vivo, ser humano, ser vivo, activa en la piel estos programas, tiene un conflicto con la protección, con el límite o con la desprotección. Entonces, es un primer contacto con esta sensatez que hablamos siempre de la biología. Hay linealidad, no hay por qué complicarla tanto. Solo para que nuestra mente se crea, hay que ser más directo. Piel, ¿para qué me sirve? Y esto y lo otro, y empieza uno a conectar desde ahí. El tema es validar todo esto. El entendimiento no es, desde mi punto de vista, el problema. El problema es validar esta simpleza. Va por ahí. Es como que en algún punto no queremos ser simples. Comemos con cubiertos y somos sofisticados. Sacamos los cubiertos, comemos con la mano, estamos comiendo lo mismo, somos menos sofisticados, estamos comiendo igual. O sea, que nos alejemos del alimento con dos herramientas no nos hace más sofisticados. En principio sí, puede ser un poquito más higiénico, pero ¿qué tan sofisticado? ¿Qué tanto evolucionamos? Nuestra piel nos muestra, nos invita a investigar que ese individuo con la realidad tiene un tema con la separación, con el límite, con la protección. Sentido biológico, más sensibilidad. En fase activa se ulceran las células de la epidermis, buscando tener una mayor sensibilidad en el contacto. En fase de reparación, otras células, otro sentir. Investiguemos respuesta biológica, neumonía. Entonces, no hay duda que el sentido biológico de un óvulo y un espermatozoide es la reproducción. Son dos células, biología. Eso es indiscutible porque se juntan y generan la vida, o sea, nos logramos reproducir a través de esas dos células. Bueno, las células epidérmicas tienen sentido biológico. Es diferente a ese reproductivo, pero todas las células tienen sentido biológico. Todos los tejidos, todos los órganos tienen un sentido. Recorriendo ese sentido, encontramos el conflicto de ese ser vivo, ese individuo, con la realidad. Ximena, contanos. ¿Cómo andan? Bien, buenas Me noches. alegro. Buenas noches. Pregunta, porque esta última parte me quedó ahí, quiero aclararla. En la fase activa sería
hay una ulceración en la piel, entonces Se pierden células, está dañado, ahí está. Y en la se fase mueren, de... ¿Qué? se mueren células, Está. Y en la fase de reparación vuelven. se regeneran nuevas células y por ende un nuevo sentir. Se repara el Busca, sentir anterior. yo estoy olfateando, estoy metiendo nariz, ¿está? Y hago estrés como individuo único, porque no huelo lo que necesito oler. Es único y es por eso que es enormemente vasto. ¿Qué es lo que necesito oler? Nuestra mente nos va a llevar a, Gabriel, decime qué es lo que necesito oler, lo conecto y ya está. Puedo sentir oler el olor de que ya no huelo, el olor de mi manada, el olor de mi pareja, el olor, el olor, el olor, el olor, el olor. O hasta puedo desde algún lugar no querer oler, voy para el otro lado. A partir de esa realidad que se transforma en conflicto para ese único ser vivo, el individuo genera estrés y en la fase activa de ese estrés pierde esas células porque estas células no es que las castiguen, no están siendo castigadas. Vayamos por el otro lado, necesito unas células que me permitan salir de este estrés. Entonces, hay como una suerte de recambio biológico. Te saco estas células, pero en realidad es que quiero poner otras. Si tengo que hacer lugar para las nuevas, se tienen que necrosar las anteriores. Si yo el estrés lo hago a nivel piel, porque en el contacto es el contacto que no siento o el contacto que siento y me siento desprotegido, es todo lo que se pueda dar con la piel, que es un universo. Tengo una chance a través de una dermatitis en fase activa de ir perdiendo piel o desde algún lugar mejorándola, engrosándola, primero la afino, la piel, y después la engroso y después vuelvo a lo normal. O sea, hay muchísimas variantes de perder y ganar células. El punto es el sentido. Cada elemento, cada órgano, cada tejido, la piel en este caso, la mucosa de las fosas nasales en el ejemplo anterior, vamos a ir a la garganta, vamos a ir al oído, pero se trata siempre de ese individuo con esa realidad que lo estresa. Y a partir de ese estrés ¿qué sucede? Bueno, la psiquis, el cerebro y el órgano tienen a través de milenios, por no decir millones de años de evolución, un funcionamiento biológico fabuloso. Te cambio la piel. Como hay reptiles que la cambian completita, nosotros la cambiamos en fases activas, en partes, necrosando y rellenando. Todas las pieles no, en donde estamos haciendo estrés. En el caso de dermatitis, es la piel. Es el funcionamiento sensato de lo que llamamos neoencéfalo. La sustancia blanca y la sustancia gris funcionan de esa forma y las otras dos hojas embrionarias, endodermo y mesodermo antiguo, funcionan diferente. En aquellas otras hojas embrionarias, el sentido sensato estaba en aumento de células o de glándulas para producir más líquidos, salivas, todo lo necesario y luego de pasado el estrés se comían las bacterias. Aquí es lo que no huelo, lo que me desprotejo, lo que quiero tragar, lo que no logro decir, lo que escucho, lo que no quiero escuchar, lo que veo en la conjuntiva de los ojos. Y entonces cuando uno se mete órgano por algo, órgano por órgano, tejido por tejido, uno comienza a encontrar que la biología no se equivoca, que se trata simplemente
de satisfacer la necesidad de ese ser vivo, de superar el conflicto de ese ser vivo. Y la forma es mejorar el contacto. No solamente, como estamos viendo hoy, con cambios celulares. Luego van a venir los cambios psíquicos. Una forma psíquica que vamos a ver en ectodermo de obtener el contacto, de ver lo que quiero ver, oír lo que quiero oír, y ya no cambiando células, es la paranoia. Y me pongo paranoico, y la música que escucho es la que quiero escuchar. Y funciona para el paranoico. Entonces, desde algún lugar, lo que creemos es que está funcionando mal, simplemente por no observar el estrés asociado con esa paranoia y que a través de esa paranoia baja el estrés. Pero ¿qué pasa con la realidad? Entonces, sigue siendo, Ximena y para todos, la observación de la vida con este nuevo paradigma. O está mal, está roto y nos atacan, o es perfecta. Entonces, esta es la invitación. Nadie, nadie obliga. Lo que yo voy a hacer es exponerme y gustoso a que me digan, pero escúchame, ¿a vos te parece esto? ¿Es una solución? Bueno, dame una mejor. Agarra un ser vivo, millones de años, exponelo generación a generación a seguir adelante y explícame cómo hoy llegamos a la peor de los resultados. Es imposible. Estamos frente a la mejor versión de la vida que nunca pudo existir, por lo menos de la vida que prosperó. Y esta es la invitación, esta es la invitación. Cuando uno ve la sensibilidad que pueden lograr los virus a través del sistema respiratorio, como vamos a ver ahora, es fabuloso. Eso significa que todo el que tenga una reparación, un programa en el sistema respiratorio, va a salir hecho un angelito sensible. No, pero está el intento. Podríamos hablar días de todo esto. ¿Cómo se activan estos programas respiratorios en determinadas condiciones del territorio? Y desde el punto de vista del funcionamiento y desarrollo del programa, o sea, esto que simplemente estábamos hablando con Ximena desde la pregunta de ella, bueno, se pierden células y vienen nuevas, pero en el medio de eso hay dolor, hay fiebre en algunos casos, hay un montón de síntomas asociados que hacen que ese individuo necesite del otro. Si ese ser vivo estaba conflictuando con el otro o con su territorio, que ya vimos es muy cercano, le va a doler tanto que va a tener que parar un poquito. ¿Me traerías un vasito de agua? ¿Me podrías arrimar una frutita? ¿No me ayudas a levantarme? No es solamente ver las células y el funcionamiento, y lo vemos, es todo lo asociado al programa biológico y el sentido biológico de todo eso. Cuanto uno más lo desarrolla, más se maravilla. Porque no hay punto que no sea fabuloso. Porque es mucho el tiempo hacia atrás que hemos tenido para mejorar, actualizar y llegar a la mejor versión. Es la invitación de la germánica. Hablamos de una inflamación del tejido pulmonar en espacios alveolares, bronquios con infección viral o bacteriana.
Conflicto de territorio. El tono es de miedo en el territorio. El individuo está en un conflicto biológico ante una amenaza. Miedo a la muerte. Miedo a lo que llegó. Miedo en el territorio. Sentido biológico, más oxígeno. Entonces, ¿les parece que si este ser vivo, vamos a ir a nosotros, que activa neumonía, ya superó la bronquiolitis, neumonía, puede llegar a tener desde algún lugar la posibilidad de la sensibilidad y ese miedo a la muerte que vivió, si no le duele nada, si se siente a las mil maravillas, si está, sigue, ¿no sabes que tuvo miedo a la muerte? Y bueno, pero no, ya me di cuenta que es grosso, pero estoy bárbaro y acá estoy esto. No, está con un miedo a la muerte, porque que el estado que se siente más allá de la percepción lo hace temer por su vida y le genera una sensibilidad a nivel de la mucosa interior de esos bronquios. Primero aumentó el oxígeno, luego cayó, y por eso el proceso de neumonía es tan delicado, porque no es fácil de salir, porque después ya el miedo, ¿cuándo sale? Es como que entra en fase activa y reparación, y es complicado. ¿Qué te saca adelante? Y de repente si estás joven, hecho un toro, sin otros programas asociados, o, por ejemplo, observar a la familia y decir, yo tengo que salir de esto, y, pum, pum, y tu percepción fue, salimos, salimos, vamos, 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 y salís. Pero en algunos casos no es así. Entonces, lo que se invita es observar todos los aspectos de un programa. Claro que tenemos que ver el funcionamiento celular y estamos viendo esto que no es celular, miedo, es psíquico, es desde la percepción. Y buscamos siempre dar la máxima cantidad de información. Miedo, miedo, miedo. No, este es un miedo a la muerte. Es un miedo a que la muerte anduvo cerca y hay un sentido de necesito más oxígeno porque el oxígeno es vida, es vivir. Y el estrés celular está en la mucosa de los bronquios y se infecta o inflama con bacterias o con micropartículas, las cuales llamamos virus. En fase activa se produce una ulceración de las mucosas. Tomo más aire por la nariz que llega a mis pulmones. En fase de reparación ocurre un aumento celular alveolar en la mucosidad. Capto más oxígeno con la siguiente fase de curación a cargo de virus o bacterias. Investiguemos. Entonces, muy bien, Gabriel, qué linda información, la parte celular, todo muy lindo, todo muy pintoresco. ¿Y qué hago con todo esto? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Si comenzamos a tener este paradigma, si podemos ver la vida y los programas biológicos desde aquí, todos nosotros aquí en esta sala y quienes luego vean esto, si mañana tomamos virus, no necesariamente tenemos que ir a una neumonía, pero nuestro cerebro toma esas micropartículas, hay elementos del autoconocimiento que podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿necesito estar más sensible? ¿Necesito mejorar mi contacto? ¿Con qué? El órgano nos va a indicar si es fosas nasales, bronquio, con qué necesito tener más contacto o con qué ser más sensible. Y a partir de ahí, uno puede tal vez aceptar esa verdad biológica de uno y decir, si esto es así y recorro este camino, ¿qué es lo que me está faltando y a dónde tengo que llegar?
Esta es la principal, el principal efecto, lo más jugoso que podemos sacar de la germánica. Por eso es que nuestra mente, que domina tantos aspectos de nuestra vida, a veces le cuesta, porque creemos que tiene que haber acciones prácticamente automáticas y mucho del autoconocimiento requiere observación, sensibilidad y sentir, no tanta cabeza. No todo es entendimiento. En ectodermo diría, es casi todo sentimiento, casi todo sentir. Si esta es nuestra última etapa evolutiva, aparentemente el ectodermo es la sustancia gris, bueno, parecería que el sentir es más evolucionado que el pensar. No digo que tenga que ser así, pero parecería desde lo evolutivo. ¿Me explico? Entonces, esta es la invitación. Conocimiento propio, conocimiento de nuestro territorio y el resto es destino. Va por ahí. Esta biológica, laringitis. Hablamos de inflamación de la laringe. Es el órgano que comunica la faringe con la tráquea, en donde se encuentran las cuerdas vocales. Conflicto de territorio. El tono es de miedo a expresarse, miedo a la muerte. El individuo recibió un susto de miedo que descargó en el relé de la laringe. Entra en conflicto luego del impacto y sigue con la fase activa y de reparación. Entonces, hablamos de una nueva mucosa, de unos nuevos tejidos conectados a un órgano, que forman parte de un órgano. Entonces, solo se trata de decir, bueno, mucosa, garganta, cerca de las cuerdas bucales, bueno, es un tema de expresión. Bueno, no es solamente por ahí. Sí, desde algún lugar está conectado con todo eso, pero cuando un individuo siente un susto, genera un estrés en esa laringe. Y los miedos en laringes y bronquios combinados, luego vamos a ver lo que dan. El señor Hammer, este enorme doctor para mí, no se quedó solo con esto que yo estoy contando. Si estuviera acá, les diría, y mire, les voy a mostrar ahora una tomografía y van a ver aquí activo el relé de la laringe. Esta señora tuvo tal miedo, susto, no se podía expresar, un miedo, y acá tiene. Entonces, no nos olvidemos nunca que esto no es que alguien se puso a mirar más o menos 3 o 4 comportamientos de 10 o 20 individuos. No, no. Acá siempre va a estar los relés cerebrales mostrándonos las fases activas y las de reparación. Si eso no fuera suficiente, si ver el programa biológico y el relé no fuera suficiente, se conversa con el individuo en la medida de lo posible y cuando tenga este órgano y ese relé activo, el individuo va a estar muy cercano a un miedo a expresarse o haber quedado mudo del susto o no lograr. Y ahí le vienen esas inflamaciones en la mucosa. ¿El porqué de esas inflamaciones? 8.000 millones de posibilidades de por qué se le inflamaría la mucosa. Ahora, ¿para qué? Para poder expresarse mejor, para poder superar un miedo a nivel de esa laringe, va a andar ahí. Como siempre digo, ir hacia un lado del mapa no se puede. Recorrer el camino inverso sí. O sea, si partimos del órgano y su síntoma, podemos recorrer el camino contrario. La mente, nuestras mentes quieren otra cosa. Quieren bueno, pero entonces se pasó, entonces los individuos, y ahí se quiere
esa fabulosa herramienta que es la generalización, en la cual la mente, aplicando 3 o 4 variables, resuelve la ecuación. Bueno, si fuera tan sencillo, yo no sé qué hacemos acá, porque esto ya estaría resuelto hace rato. La germánica no hubiera ni picado y a través del entendimiento ya tendríamos todo medianamente solucionadillo. Y no es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a tener que aceptar que somos tan sofisticados como únicos. Y como dijo Graciela en un momento hace el año pasado, enlentecer la mirada para sentir todo esto. Sí, se trata de enlentecer la mirada y no de apurar la mente. Tal vez por ahí encontramos resultados diferentes. Un grito frente a nuestro depredador puede delatar nuestra presencia. Sentido biológico, expresar el miedo. En fase activa ocurre ulceración del epitelio escamoso. En fase de reparación, se regeneran las células del epitelio y se produce un edema con o sin tos, afonías, flemas y en algún caso, pólipos. ¿Investiguemos respuesta biológica? Edemas, inflamaciones, agua. El agua va a estar presente en todas estas inflamaciones, como ha estado hasta ahora en todos los procesos. El agua, esa vitalidad que tiene el agua, va a estar presente, metido en nuestras células, metida en nuestros tejidos, metida en nuestros órganos, buscando sanar, limpiar, modificar, regenerar todas estas conjuntos de células o células para adaptarnos a una situación. Conjuntivitis. ¿Podés ir un poquitito Hablamos para de atrás? la conjuntivitis. ¿Sí? ¿Aquí o más? ¿Quién preguntó? Bien. Yo, ¿Dónde querés? léelo, la última parte. O sea, que me colgué con el sentido biológico y no pude seguir escuchando. Sentido biológico de laringe. Estamos hablando de laringitis. Expresar el miedo. Entonces, cuando vemos Hammer, oh, mira, acá tenés activo el relé de la mucosa de la laringe, porque luego vamos a ver el relé de la musculatura de la laringe. Y a veces están los dos activos. Lo tenés activo. Bueno, y tenés inflamada la gargantita, la parte A, mira vos, es la zona de la mucosa. Bien. ¿Y qué es lo que no podés expresar? ¿Fue un susto? ¿Tragaste algo? No, el tema es que a mí me cuesta expresarme, a mí me cuesta esto, yo no largo bocado, no mando palabra, pa. Entonces, resulta que un terapeuta, partiendo de esta información, el ver un relé o ver un órgano con síntomas, y con esta información que brinda el individuo, comienza a ver ese miedo a la expresión. Que si va hacia atrás va a encontrar miedos frontales, sustos, etcétera, etcétera, y desde algún lugar biológicamente es, me quedo callada, la paso mejor. Es una solución biológica para no alertar depredadores y entonces yo no tener tanto miedo. Resulta que cuando ese individuo comienza a expresarse levemente, un susurro al principio, desde esa laringe, y luego avanza en esa posibilidad, en esa acción, está enfrentando ese miedo desde una acción, no desde un pensamiento. Y cuando comienza a decirle algo, tal vez primero a su esposo, o a sus hijos, o a los más cercanos, o después comienza con extraños, y comienza, y resulta que en determinado momento ya no hay más estrés en la laringe. Entonces, no hay estrés en la laringe, no hay más inflamaciones, no hay más laringitis. Por supuesto, no hay relé activo a nivel cerebral.
y el individuo a nivel psíquico no tiene más conflictos de expresarse. Entonces, ¿qué sucedió? Y bueno, sucedió que adquirió información a través de acciones, la expresión, el miedo desapareció porque llegó la información, llegaron las acciones y desde algún lugar se superó esa necesidad y conflicto y ya no hay más fase activa de inflamación, pérdida celular, inflamación después. Bueno, por este camino, que es muy sencillo de decir, como lo digo yo, y en algunos casos no es tanto, pero es posible, es posible. Es que se superan las necesidades, es que se superan los conflictos. ¿Qué sucede cuando vamos por el camino inverso al que yo estoy recorriendo? Y el estrés no cesa. Bueno, muchas veces se va a aumentos en esa laringe, se va a inflamaciones aún más grandes, se va a nódulos en las cuerdas vocales y se va y se va y se va a una mayor masa conflictual. Entonces, ese camino va para un lado, pero tiene camino hacia el otro. Entonces, lo que decimos de esa laringe es que se puede, a través de la expresión, no es expresar el miedo, el solo hecho de expresarse es lo que permite que el miedo se vaya. Ahora, tenemos que ver que por algo el individuo logró, decidió inconscientemente funcionar en la realidad sin expresarse mucho. Lo que sabe la biología y la vida es que si un ser vivo no larga bocado, no emite palabra, es porque ese miedo le dice, mejor quédate calladita o calladito y andala llevando de esa forma. El tema que muchas veces te callás la boca, pero se te inflama la laringe. Eso no lo vas a poder evitar porque es la reparación del estrés. Como digo, hoy ya es la segunda vez. La realidad no pierde y la biología no miente. Decino, Jimena. Me quedó claro, lo que me hace pensar a veces es cómo hacer para, obviamente que esto es parte de un proceso, pero cómo hacer para que el sujeto entienda que ese dolor es la fase de reparación y no es el conflicto en sí. Bien, muy simple, porque cuando en la medida que tenga acceso a un terapeuta o que pueda tomar contacto con esta información, supongamos que esto se enseña en las escuelas, tiene una inflamación en la garganta, que inclusive podemos, tiene lateralidad, o sea, el lado derecho, el lado izquierdo. No vamos a entrar en eso ahora. El punto es el siguiente. Si el individuo tiene la inflamación, es que apareció ya la solución. Entonces, se puede buscar brevemente, está cortito en el tiempo, días, el estrés que hizo. ¿Qué te tragaste? ¿Qué no dijiste? ¿Qué te callaste? ¿Qué hubieras querido decir? El individuo, el ser vivo, puede relacionar inmediatamente, y seguramente no es la primera vez que le pasa, que se traga algo, se calla la boca, quiso decir, etcétera, etcétera, la infinidad de cosas que pueden suceder con nuestra laringe, y a partir de ahí decir, che caramba, tenés razón, vos sabés que me tuve que tragar tal cosa, no pude decir tal otra, elegí quedarme callada, en realidad ahora que lo digo, no es que lo elegí, me quedé callada porque no pude hablar. Y entonces, desde ese lugar, desde ese lugar, ¿qué sucede? El individuo puede comenzar a validar su programa biológico y esa inflamación en la laringe. Pero también está la otra parte de todo esto, que cuando el individuo comienza a decir, a soltar, a expresarse, se terminan esas inflamaciones o infecciones, en algunos casos bacterianas recurrentes. Entonces, se trata de esto.
de tomar contacto con esta información, aplicarla a uno como forma de no tener más programas biológicos, como forma de desconflictuar, como forma de que no haya un estrés por no expresar. Y cuando uno tiene estrés por no expresar, es por miedo, es por todo lo relacionado con un susto, etcétera, etcétera. Cada caso requiere investigación, pero tú también la requieres en cada individuo que tienes tu consulta, Ximena. Lo único que veo yo de diferente, yo de psicología no conozco prácticamente nada. Yo lo que veo es la sensatez del programa biológico. Es tan claro, es tan definido, es tan puntual, es tan detallado, que da muchísima información. Es de otra forma, desde otro punto de vista, es no creo nada de lo que me digas, creo solo en tu programa biológico. Como mires el mundo, te entiendo, pero en tu programa biológico creo. Creo en tu biología. En tu biología creo. En vos no, en tu biología sí. Mañana, esto es fabuloso. Mañana, a mí se me ocurrió hace un tiempo y tal vez, imagínense cursos prenupciales, ¿está? Mirá cómo te reís, Ximena. Nos vamos a casar. Tengo algunas dudas con respecto a mi pareja, hombre-mujer. Dale, dime qué programas tienes y te diré quién eres. Y no va a mentir, el programa no va a mentir. Si acá no hay nadie malo, lo que hay es falta de información y desde algún lugar cómo nos hemos ido adaptando a la realidad. Pero es, bueno, ¿quieres conocer a tu pareja? Vengan, veamos. No Puede ser necesito. un buen negocio, puede ser un buen, Bueno, habrá colas, te digo. y también un buen autoconocimiento y un buen montón de cosas, pero va por ahí. El programa biológico no nos va a mentir. Es imposible, porque no puede desde algún lugar, ni siquiera con percepción. Por otro lado, cuando entremos en las constelaciones, ¿m?, de ectodermo, vamos a ver cómo eso que creemos tan negativo de determinadas paranoias, esquizofrenias, eh, bueno, después vamos a ver constelaciones planeantes y demás, son como una suerte de, no quiero decir seguros, pero están directamente relacionados con no activar otro tipo de programas biológicos como el cáncer. No sé si tú, Jimena, has tomado o investigado o recorrido cómo está desde lo que yo he investigado, cómo en los centros de salud mental, en los psiquiátricos, no hay incidencia de cáncer. Cómo los esquizofrénicos se enferman de muy poquitas cosas, tienen, pero esos saltos, porque la percepción de ellos está muy enfocada a lo que quieren ver. Y logran ver lo que quieren ver. Después venimos nosotros, los que estamos cuerdos, y le decimos, pero ¿qué estás diciendo? Vos no sos Napoleón, y esto y lo otro. Sí, sí, pero él lo ve. Y como es Napoleón, y yo no soy Napoleón, yo me enfermo y él no. Y otros sensatos, y otros muy claritos, y otros muy normales, y se agarran cáncer, pero él no. Bueno, va por ahí. Avancemos. Separación, se regeneran las células del epitelio y se produce un edema con o sin tos, afonías, flemas y en algún caso pólipos. Síntomas de este programa. Investiguemos respuesta biológica, conjuntivitis. Hablamos de la inflamación de la conjuntiva con infección bacteriana, viral, alérgica. Membrana conjuntiva, membrana casi transparente que cubre la parte blanca del ojo. La escalera
y los párpados en su parte interior. Función de protección. Conflicto de contacto con tono de separación, protección. El individuo evita el contacto visual, ya que es peligroso o desagradable. Sentido biológico, no ver lo que sucede, lo que le pasa al individuo, en medio de que está instalado y conflictúa. En fase activa se produce una ulceración de la conjuntiva. No ver lo que me pasa. En fase de reparación se inflama para recuperar el tejido perdido. Investiguemos respuesta biológica otitis. Hablamos de la inflamación del oído externo. Los oídos son los órganos encargados del equilibrio y la audición. Oído externo, oído medio y oído interno. Conflicto de contacto, separación auditiva. El impacto abre un conflicto biológico con lo que queremos o no queremos escuchar. Aplica lateralidad. Oído derecho, no oigo lo que quiero oír. Oído izquierdo, oigo lo que no quiero oír. Sentido biológico, la actividad auditiva debe ser reparada. Con el funcionamiento de esta hoja embrionaria, mejores células pueden captar mejor y direccionar mejor al oído medio, lo que se quiere o no se quiere escuchar. Bueno, toda la hoja embrionaria aplica lateralidad. Es muy engorroso a cada programa ponerle lo de lateralidad, lo que queremos ver, lo que no queremos ver. Eso está en muchos lugares para ver y desde algún lugar investigar. Lo importante, desde mi punto de vista, es encontrar el sentido biológico de cada programa biológico especial. Cuando uno ve en este recorrido oído, garganta, la piel, vimos también el ojo, la conjuntiva del ojo, los sentidos, y uno puede ir a justamente decir, bueno, ¿es tan así? Bueno, se requiere observación. La otitis generalmente está en los niños y la conjuntivitis, bueno, no tanto, pero también mucho. Entonces, esos niños pueden imponerse a un adulto. Bueno, mi hijita de 4 años se me impone bastante y me hace callar, pero porque tiene un caractercillo esa interesante y porque yo la escucho. Pero si yo la hubiera doblegado hace rato, como a esta otra chiquita que anda por ahí, que también me ha costado y nunca quise, escuchar, te dicen directamente, cállate. Cuando el tono de voz del papá o el de la mamá no es el tono, ya no les importa lo que estás diciendo. Solo el tono es cállate, cállate o cállense. Si los padres escuchan, se tienen que callar. Ahora, si perdieron el control y están en una maraña de gritos, no van a escuchar. El niño va a buscar su camino. El niño no, el ser vivo va a activar su programa biológico para lo que no quiere escuchar, no escucharlo. ¿Qué pasa cuando quiere escuchar y no escucha? Entonces, tenemos que ir a esta fineza. Estamos en ectodermo, estamos en sentidos, estamos en la última etapa evolutiva. Esto será muy fino, pero vayamos a la realidad, comprobemos estos programas biológicos y su sensato sentido y aceptemos que la vida tal vez no es mal funcionamiento. Aprendamos
de nuestros programas biológicos, de nuestros órganos, de nuestros tejidos, de nuestras células. María Luisa, gracias por preguntar, contanos. Buenas noches. Quería saber cuando un niño de 4 o 5 meses tiene infección en ambos oídos, ¿es un tema de él o de los padres? Porque es muy Bueno, pequeño. buena pregunta, María Luisa. Volvemos al camino de la investigación. Se abre un camino con ese ser vivo. Puede ser, por supuesto, que haya ruidos estridentes, ruidos que realmente le molesten, porque no peleas o discusiones. Al mismo tiempo, los menores de 3 años, biológicamente, reciben directamente lo que siente la mamá. Es una conexión que se dio durante la gestación y que desde el momento que nace hasta los 3, 4 años se va afinando. Sabemos que, yo diría que dura toda la vida, pero en definitiva hasta los 7 años que empiezan a caer los primeros dientes, se va afinando. Ahora, en los primeros meses, como tú decís, diría que una mamá y el hijo es uno. Así que es lo que Perfecto. puede sentir la mamá o lo que pueda sentir el bebé. Ahora, también hay que darse cuenta, un bebé no puede estar tan lejos de la mamá como para que el bebé sienta y la mamá no. O sea, viven pegados prácticamente todo el día. La mamá se va a trabajar, por ejemplo, y el niño recibe gritos, bueno, sí, pero va a activar programas biológicos sensatos, con sensato sentido, en oído, nariz, garganta, la conjuntiva. Y entonces es ahí que nos muestra María Luisa y a todas, y bueno, anda Gerardo ahora también y Alicia y Gerardo, la biología nos muestra un camino, nos invita. Y el recorrerlo es lo que nos permite, bueno, validar todo esto. Y si logramos validar, a través de esa información podemos irnos completando y vivir esta misma vida diferente. Con información es diferente. La información, bueno, es lo que hace la diferencia. María Luisa, Otra cosa, siempre pensé que el tema de los relés era solo en las constelaciones, pero me estoy dando cuenta ahora, se ve que no tenía la información, que los relés en el cerebro se dan con cualquier otra situación de conflicto, ¿verdad? No es solo constelaciones. no, exacto. El relé es el lugar en el cerebro en el cual tiene terminales nerviosas un órgano. Las inervaciones significan los cables del sistema nervioso que unen el órgano con el cerebro. Ese cable, ese nervio, hay 10 o 12 nervios craneales, no recuerdo bien ahora, pero en definitiva van por ahí y no conectan en cualquier parte del cerebro, conectan en lugares específicos. Las mucosas de, por ejemplo, lo que vimos hoy, la laringe, el ojo, la conjuntiva, el oído, la piel, tienen determinado relé en dónde, en ectodermo, en la sustancia gris, no en la sustancia blanca, ni en el cerebelo, ni en el tronco cerebral o en el mesoencéfalo, en la sustancia gris. Entonces, eso es una zona real, física, de unión del sistema nervioso con el cerebro, el sistema nervioso central, de ahí salen los nervios y van a la mucosa del oído, de la garganta, de los bronquios, de la nariz, de lo que sea, en lo que vamos, de la vagina, de todo, los conductos de la tiroides, y todo lo que aparezca. Y entonces, lo que hoy decíamos al inicio,
Bueno, pero entonces ahí está, ectodermo, esta hoja embrionaria, esta cuarta hoja embrionaria para la germánica. Mirá vos, todos estos tejidos, ¿y qué característica tienen? Bueno, todo lo que hemos visto hoy. El contacto, los sentidos, la sensibilidad, el funcionamiento celular, el funcionamiento psíquico y hasta el funcionamiento del propio programa biológico, como hablábamos, que invita con dolor por estas inflamaciones, a encontrar el sentido biológico. Terminamos con lo que también vimos en el encuentro pasado. El sentido biológico está dado por el órgano. Y en las constelaciones de ectodermo, de esta hoja embrionaria, de esta corteza cerebral, el sentido biológico va a estar en la fase activa. En el encuentro pasado, en megalomanía, veíamos que el sentido biológico estaba en la, digamos, fase de solución de la constelación. Aquí está en la fase activa. Entonces, son mínimas diferencias de información que nos permiten conocernos. Y a partir de conocernos, por nuestra biología, por nuestros órganos, por los programas especiales de nuestros órganos, bueno, ver qué podemos modificar, ver por dónde podemos completarnos o percibir diferente. Primero para que no nos duela, pero después para ganar todo lo que podemos ganar, generar todo lo que podemos generar. Es el primer encuentro de 3 que vamos a tener solo de impacto. Después de los 2 encuentros que viene, vamos a las constelaciones de ectodermo. Ansiedad, paranoia, depresión, manía y todo lo que viene combinando más relés, más zonas cerebrales, más órganos. Estamos combinando, estamos observando, investigando la combinación de programas biológicos y nos da estos funcionamientos psíquicos que tienen esos nombres. Paranoia, ansiedad, etcétera, etcétera. María Luisa, Gabriel, ¿alguna pregunta Gabriel, más? Con gusto. sí, Gabriel, te quería preguntar, ¿tú el diagnóstico lo haces en base a la observación, a la, digamos, a la conversación? Porque realmente creo, no sé si estoy equivocada, que en el Uruguay no hay ningún médico que entienda el tema de los relés a través de las tomografías, ¿no? Tú lo haces a través, digamos, de la observación del paciente o cliente y por ese lado va, ¿no? Bien, primero ya lo vimos que en la germánica no tenemos diagnósticos porque es colocar un rótulo que puede generar un conflicto de diagnóstico juntamente. Lo que hace es Sí, un estudio que llamamos anamnesis, en el cual el individuo va descubriendo su conflicto. Nunca se le va a dar al individuo un diagnóstico porque eso lo hace la medicina alópata. Luego, gracias. tenemos 3 planos para estudiar el psíquico, el cerebral y el orgánico. Yo, en mi caso, trabajo con el orgánico y el psíquico, que no es lo mismo que psicológico. Es el orgánico y el psíquico. Y no tengo acceso a el estudio de las tomografías computadas y los relés cerebrales. Como en los 3 planos actúan al mismo tiempo, no es que primero viene uno, otro después y otro, no, están siempre mostrando la misma foto en el mismo tiempo, el órgano, la psiquis y el cerebro están tener este contacto con dos, para mí es relativamente suficiente. Hammer tenía los 3. Perfecto, gracias. Maravilloso. Debe ser maravilloso porque te valía todo ello. Igualmente Spinoza, ahora en el último encuentro que hubo sobre fin del año pasado, hizo una acotación, ¿no? Una aclaración. Hoy los tomógrafos están viniendo cada vez más sofisticados y está cada vez más difícil ver las alteraciones que vemos como focos de Hammer, porque se están cambiando los aparatos y cuesta verlos mucho más.
algo que yo no sabía y que él contó ahora en el último encuentro. Pero bueno, son 3 planos para investigar, para tener autoconocimiento, para completarse, para ver qué parte de la realidad no logramos, para ver lo que no podemos ver, para escuchar lo que no podemos escuchar, para no sentirnos desprotegidos con lo que nos sentimos desprotegidos y así con todos los programas. Estela querida, contanos. Buenas noches, realmente muy ilustrativa esta clase y realmente tengo una duda porque se mencionó que en el caso de los bebés o los niños relacionados con su mamá, muchas veces enferman por un tema de la mamá. ¿Puede pasar al revés? ¿La mamá enferma y el niño no? Como puede pasar de todo. Lo que uno comparte es lo que desde algún lugar es un funcionamiento biológico. Sí, El tema es que en todos los casos que entran dentro de esas preguntas, siempre van a llevarnos a ese individuo y el individuo del que estamos hablando es hipotético. ¿Me explico? claro. Entonces, no vamos a poder comprobarlo. Ahora, puede pasar cualquier cosa. No, yo lo planteo específicamente porque mi hijo fue un niño sano, fue un niño sano realmente. Pero a mí me pasó que cuando él tenía unos 3 años por ahí, empecé por primera vez con las conjuntivitis y después derivó en mi primer sinusitis. Entonces, ahora con toda esta información me llevó a reflexionar sobre ese tema, ¿no? Digo, ¿qué era lo que yo estaba viendo? Él no lo recibía, pero yo lo estaba viviendo y estaba conflictuando sin impactarlo a él, ¿no? Claro. Aquí hay algo que para mí es importantísimo y que Ximena lo maneja. Tendemos, tendemos a colocarle la mente a todo esto. Lo que determina la activación de estos programas a nivel psíquicos es el inconsciente. Al inconsciente no se le escapa nada. Nada se le escapa al inconsciente. Uno podrá estar muy distraído, se habrá tomado unas copitas, lo que quieran, pero al inconsciente no se le escapa nada. Entonces, desde ese lugar que tú como mamá no detectes algo que el niño sí, puede ser, yo no voy a decir que no. Ahora, tiendo más siempre a creer que lo sienten los dos cuando uno es bebé. Y si estás con sinusitis y el conjuntivitis, y tú has tenido todos muchos temas de laringitis, ¿no? Sí, laringitis también. Están en la vueltita esa de esas itis, que son inflamaciones en los sentidos. En un Mm, momento lo querrán ver, en otro momento lo querrán escuchar, en otro no poder decir, pero hay un aspecto de la realidad conflictual. Hay un sí, aspecto de la sí, realidad en el cual no se logra uno conectar. Ese aspecto de la realidad, generalmente, cuando salimos del inconsciente y vamos al consciente, decimos, lo que pasa es que por culpa tuya, lo que me estás diciendo, como estás gritando y como te estás mostrando y papá, es que yo me inflamo. Bueno, no es así. Desde mi punto de vista es mi información, la cual he recogido a lo largo de la vida, es esta, y a mí me cuesta desde mi información, que es percepción, aceptar eso que estoy escuchando, viendo, oliendo, etcétera, etcétera. sí. Entonces, volvemos otra vez al autoconocimiento y esa posibilidad veraz a través de la biología de decir, ajá, acá lo que me falta es esto. Y es una herramienta muy, muy rápida, válida, y es donde uno puede apoyar realmente la validación de todo un trabajo, de todo un recorrer. Porque a través de lo que diga un individuo,
ahí está Jimena, le preguntan todo lo que quieran a ella como psicóloga, es muy difícil, porque la mente te puede llevar a decir cualquier cosa, pero la biología no. Perfecto. Así, ese y Clarísimo. otros mapas a mí me resultan muy válidos. ¿Tá? Bueno, va por ahí. Esmeralda querida, contanos. Hola, gente linda. Em, pa, Paseé por un montón de programas, te diré. No sé todos los programas. Bueno, Bendiciones, qué linda que es la vida, por Dios. Porque si pasé por todos esos programas y estoy sentada acá todavía descubriéndome, está fabuloso esto. Y no, no, y eso no es poder. Y eso no es ¿eh? ser poder. Es lo que te digo. Nos ha pasado a todos los que estamos acá Qué muchísimas bello, cosas. qué bello. Directo en nuestros cuerpecitos, le pasa a otro y nos ha pegado, y acá estamos. Qué Si bello, eso qué no es, bello. si eso no es poder, bueno, si esto es ser débiles, si esto es ser hojitas al viento, Fa, impresionante. No, me acordé mucho de mi hijo chico, el más pequeño, que ahora obvio que es un hombre, que él eran recurrentes las laringitis que tenía desde los 3 años. Y, y claro, ¿qué estaba pasando? Su papá se estaba muriendo y uno en aquel momento no podía analizar que o estábamos entretenidos en la enfermedad de su papá, entonces no podíamos prestar atención que él lo que estaba sintiendo realmente era ese miedo, ¿no? A la muerte. Y lo estaba sintiendo, no porque tuviera 3 años no lo estaba sintiendo. Este, y mientras viajábamos ahí en la charla y en este encuentro, mientras estábamos viajando, yo pensaba, mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿y esto cuándo terminó? Porque él después de los 7, 8 años ya no se atacó más de la laringitis. Pero eran cuadros bien feitos que hacía. ¿Y cuándo empezó? Y bueno, empezó cuando nos mudamos. Empezó cuando empezamos a construir de nuevo toda la casa por dentro, digo, ¿no? No por fuera, por dentro, porque cuando murió el papá nos habíamos quedado sin muebles, sin habitaciones, pero cuando se empezó como que su territorio se empezó a sentir más seguro y empezamos a estar más eh, como integrados, lo estoy viendo ahora, ¿eh? Él no se comenzó enfermó a más, sentirse el miedo claro. para Como él. que el mismo programa de él, claro, yo en ese proceso habré hecho, no sé la cantidad de programas que había hecho, pero me acordé de él porque era que salíamos corriendo cada 2 por 3 con la laringitis y eran cuadros muy feos y de mucho dolor. Entonces, el dolor que él estaba sintiendo por todo lo que se manejaba en su territorio lo expresaba a través de la laringitis. No había. Te diré que Qué espectacular, qué bello, por Dios, qué bello. te diría que desde algún Uf, lugar seguramente lo percibía por él y también por ti, y cuando ambos comenzaron a percibir diferente, la realidad fue diferente, no se activaron esos programas biológicos. En mi caso, tuve infecciones, laringitis, infecciones de garganta, hasta por lo menos los 20 y pocos años. Hasta que no tuve una independencia económica total para mí y para toda mi familia, no se me fueron. Entonces, cuando desde algún lugar el miedo del día a día mm. no pasó a un segundo plano, estos programas biológicos eran unos bezetacil que quedaba Ay, doblado. sí, Y sí, al qué final horrible, ni siquiera me hacían efecto al final, porque el qué primero no. horrible. Entonces, va por ahí. Por eso es que Qué uno cree que el autoconocimiento, bueno, sí, no, el autoconocimiento perfecto, te puede hacer que no te acribillen a becetaciles, el autoconocimiento te puede hacer que no tomes antibióticos
biológicos innecesariamente. El autoconocimiento te puede permitir un montón de cosas. Comenzando con niñitos chicos, ni te cuento. Desde mi punto de vista, cambiarían muchas vidas y permitirían que esos programas biológicos que luego pueden aumentar en su masa conflictual y llevar a otras cosas, al contrario, tiendan a bajar. Así que bueno, Esmeralda, gracias por compartir, gracias a todos, estamos en hora. Por mi parte, valoro, agradezco 2 encuentros más de programas y luego las famosas constelaciones, y vamos a ver cómo esos superpoderes que tenemos todos se elevan y volamos por los aires. ¿Estamos? Bueno, valoro y agradezco, abrazo a todas. Gerardo, Alicia. Bendecida noche para todos. Muchas Gracias, gracias. gracias.